Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana con una noticia muy triste para el mundo católico y para los católicos del Perú. Ha muerto el Papa Francisco en Roma esta madrugada y la noticia ha conmovido al mundo porque apenas ayer dio la bendición Urbi et Orbi por la Pascua. Muere el Papa Francisco en lunes de Pascua y hay mucho que decir al respecto. También tenemos otras noticias de las que tenemos que mencionar de este fin de semana y vamos a tener una entrevista con el abogado en Brasil de Nadine Heredia. Todo esto en este programa, pero antes, invitándolos a participar, tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? No se inspiran. A pesar de las terribles inundaciones, los comuneros de Shambo Porvenir siguen cosechando su palma en canoas. Desde Ocho Sur destacamos el espíritu de lucha de nuestros vecinos ante la adversidad. Conoce más en www.ochosur.com. Muy bien, el Papa ha fallecido en Roma, como ustedes saben. En febrero fue internado por una neumonía, una infección bacteriana que se convirtió en una neumonía doble, que lo tuvo más de 38 días en el hospital. Logró ser dado de alta, parecía que estaba saliendo adelante. Hay fotografías de él en el Vaticano, en silla de ruedas, yendo y viniendo en poncho por San Pedro, y ayer finalmente dio su bendición. Esta mañana nos encontramos con esta noticia. 88 años. El Papa Francisco fue muchas cosas. En primer lugar, fue el primer Francisco, fue el primer jesuita en ser papa y fue el primer americano en ser papa. Este es solo parte, pequeña parte, de un inmenso legado. Sus 12 años de papado han remecido a la Iglesia Católica para bien. Ha tenido un compromiso gigantesco en acercar a la Iglesia a todos sus hijos, aún a los que se alejaron de ella. Ha sido un pastor que ha salido a buscar a sus ovejas y ha dejado el rebaño por cada una de ellas. Nos enseñó mucho de la misericordia al inicio de su mandato, del cuidado de la casa común, del medio ambiente. Fue crítico de la deshumanización del capitalismo. Fue también un hombre que se comprometió con los objetivos de Naciones Unidas para hacer de este un mundo mejor. Luchó por los derechos de los migrantes, luchó por la paz, evitar cada guerra. Él decía, la guerra ya es una derrota del espíritu humano. Luchó por las mujeres en la iglesia, por darles un lugar que lamentablemente nunca han tenido y todavía no tienen. Luchó por la sinodalidad, esta palabra complicada que fue su gran proyecto. Y luchó también, sobre todo después de la visita pastoral a Chile, en el 2018, cuando vino al Perú, por los derechos de las víctimas de los abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica. Y marcó una diferencia gigantesca con sus antecesores. Hay un homenaje de Monseñor Carlos Castillo, obispo de Lima, con imágenes que ustedes van a inmediatamente a reconocer como el acto simbólico que realizó el Papa durante la pandemia en la Plaza San Pedro, que conmovió al mundo entero, y otras imágenes más, como cuando, por ejemplo, estuvo en Puerto Maldonado conversando con las comunidades nativas a las que se acercó muchísimo. Escuchemos a Monseñor Carlos Castillo. Queridos hermanos y hermanas, quiero comunicarles, después de haber recibido el mensaje de la Santa Sede,
que el Papa Francisco nos ha dejado a las 7:35 de esta mañana en Roma, compartiendo con ustedes esta triste noticia, agradeciendo a Dios por la enorme alegría que hemos recibido siempre de la presencia constante del Santo Padre, que hasta el último día de su vida trabajó por la Iglesia y por la humanidad. Quiero manifestarles a todos el pesar que sentimos y la esperanza que aún nos queda de alguien que testimonió a Jesucristo y fue la transparencia de Él en su vida. Pedimos a todos sus oraciones por Él, para que también desde el reino de Dios nos siga dando la fuerza y el espíritu para testimoniarlo vivamente, especialmente en medio de las necesidades de los más débiles y pobres, de los marginados y de los últimos de la sociedad en todo el mundo. Agradecemos al Santo Padre toda su entrega generosa y pedimos que la Iglesia continúe el próximo futuro realizando todos los proyectos sinodales que Él logró intensificar, orientar y proponer para que pudiéramos tener una iglesia a la altura de la situación difícil del mundo. El mensaje de Monseñor Carlos Castillo también se ha publicado en Facebook, lo pueden encontrar. Ahí hay un texto en el cual ustedes pueden leer la despedida. Monseñor Carlos Castillo es uno de los cardenales que tiene que elegir al próximo Papa. Como ustedes saben, la sede papal queda vacante. El Carmenalenjo hace el anuncio y hace todos los preparativos, no solo para las honras fúnebres y el entierro del Papa, sino también para la reunión del Colegio Cardenalicio que elige al siguiente Papa. Hoy, en unas horas, se da fe de la muerte del Papa oficialmente, es un acto oficial, y luego se deposita en el ataúd. Posteriormente, en las siguientes horas, se discute algunos detalles de sus pompas fúnebres y probablemente el miércoles en la mañana se exponga el cuerpo del Papa durante 3 días para ser honrado por todo el pueblo de Dios que se acerca a San Pedro, al Vaticano. Luego viene el entierro y luego vienen unas reuniones preparatorias de los cardenales. Muchos de ellos no se conocen, son 130 cardenales que vienen de todas partes del mundo. Y finalmente ingresan al cónclave, donde todas sus sesiones son secretas. Todas sus votaciones son secretas. Pueden haber muchas votaciones. Se necesitan 2/3 del número total de los 130 en consenso para que el Papa sea elegido. Votan los cardenales hasta cierta edad, hasta los 80 años. Los mayores de 80 años no participan. Por eso del Perú estará presente el cardenal Prevost, que no nació en el Perú, pero ha servido muchísimos años en el Perú, y estará presente Monseñor Castillo. Los demás cardenales que tiene el Perú, aun cuando están vivos, no participan por edad. Y así sucede en todas partes del mundo. El Colegio Cardenalicio finalmente llega a un consenso. Ustedes verán el humo blanco en la Plaza San Pedro y tendremos Papa. ¿Quién será el próximo Papa? Muy difícil de saberlo porque nunca es quien es voceado. Como ustedes saben, los cardenales discuten, conversan, primero fijan un perfil de qué es lo que se necesita hoy en la Iglesia y luego comienzan a buscar entre ellos quién puede ser cardenal, qué cardenal puede ser Papa. Nosotros siempre confiamos en el Espíritu Santo, somos católicos, así que esperamos que salga el mejor Papa posible. Pero este Papa, el Papa Francisco, el que nos deja, tuvo muchos adversarios también. Lamentablemente, su lucha contra la pedofilia en la Iglesia fue una lucha que le generó muchos enemigos. Y su lucha contra el dispendio,
contra el mal uso de los bienes de la Iglesia, contra los escándalos económicos, también le granjeó otros enemigos. Esperemos que su legado continúe, que la misericordia, el ambiente, la sinodalidad, la participación de las mujeres, la lucha por los derechos de las víctimas de abusos de la Iglesia Católica sigue estando en la agenda del Vaticano, como estoy segura que lo estará. El Papa Francisco marca una época, recupera al ser humano como el eje de nuestra fe y muere en un momento muy significativo para un católico. Muere en el lunes de Pascua. Cristo resucita y es vida y vida eterna, esperanza que no defrauda, y el Papa muere luego de dar este mensaje apenas ayer. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Estas imágenes son de ayer. Por eso esta madrugada, cuando en Lima, tenemos 6, 7 horas de diferencia, nos dan la noticia, parecían difíciles de creer, mi primera reacción. Pero se ha estado ayer dando la bendición y paseando entre la multitud en la que será su última despedida del pueblo de Roma. Dios ha querido que muera en su cama, en paz, después de este último encuentro, después de participar en los actos de Semana Santa. Apenas hace unos días fue a una cárcel a hablar con los presos, porque siempre quiso mantener esa cercanía. Un papado donde los inmigrantes estuvieron en primer lugar, donde los presos no fueron olvidados, donde aquellos márgenes de los que nos habló el Papa Francisco tantas veces estaban presentes. Él le decía a la Iglesia que había que combatir la cultura del descarte, la cultura por la cual los seres humanos no valen nada. Y esos marginados tenían que ser buscados en los márgenes para traerlos de regreso a la Iglesia y no abandonarlos. Ese es su mayor legado, un legado de inmensa humanidad. Localmente rescató él directamente a un teólogo como el padre Gustavo Gutiérrez, que habló de la opción preferencial por los pobres. Y todo esto, desde que adoptó el nombre de Francisco, San Francisco, el santo de la pobreza, el santo de los animales, desde que adoptó el nombre de Francisco, tuvo enemigos. Y le dijeron que era un papa progresista, un papa peronista. Era un papa con una enorme sensibilidad social, eso sin duda. Creció en la Argentina con mucha estrechez y dureza, era hijo de inmigrantes. Estuvo a punto de perder la vida varias veces, como lo narra en su propia biografía. Pero al final, todas estas experiencias, la dictadura que sufrió militar en los 80s, pero en los 70s, el rescate de las víctimas, el haber perdido a sus hermanos jesuitas, todo eso lo conmovió y lo convirtió en el papa que fue. Argentina ha decretado 7 días de duelo nacional, Italia 3, nosotros todavía no tenemos detalle sobre cuál es la decisión del Estado peruano, pero la sabremos en las próximas horas. Mientras tanto, el mundo informó así, en todas partes, por supuesto, es el país. El Papa es un vendaval social,
Y a mí me ha gustado mucho esa frase. ¿Por qué? Porque efectivamente ha sido un vendaval social para el mundo. Ha entrado muy de lleno en recuperar esa dimensión de la iglesia, esa dimensión, como recordaba Carlos Castillo esta mañana conmigo, evangelizadora. Porque evangelizar no es adoctrinar. Ahí tienen ustedes la imagen de esta mañana, del anuncio oficial en el cual se dio a conocer que el Papa había fallecido en la madrugada. Muy bien, de todas partes del mundo, información con la muerte del Papa. Nosotros vamos a seguir sobre ese tema, por supuesto, en los próximos días, informándolos minuto a minuto en todas las plataformas de la República y también en este programa. Pero ahora vamos a hacer una pausa porque tenemos otras noticias, cosas que han ocurrido este fin de semana. A veces la política local aprovecha los feriados, aprovecha la Semana Santa para no contarles cosas que ustedes en realidad no quieren ni siquiera escuchar. Y luego vamos a estar con el abogado Marco Aurelio Carvalho desde Brasil, abogado de Nadine Heredia. Pausa y volvemos. Muy bien, mientras ustedes descansaban o participaban en los oficios o tenían alguna actividad familiar este fin de semana, largo, jueves, viernes, sábado y domingo, el gobierno oficializó la contratación del censurado exministro Juan Santibáñez. Ahora va a ser como director de, ¿de qué? De la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Es un cargo creado el año pasado, que estaba vacante, que tiene un sueldo de 17.900 soles y 6 personas a su cargo. Es un puesto en el despacho. Algunos dicen que es casi un primer ministro en la sombra, porque coordina las relaciones intergubernamentales, es decir, coordina entre todos los ministerios y entre todas las dependencias y entre los gobiernos regionales, coordina con todo el mundo. Intergubernamental. El señor Santibáñez va a ser el intergubernamental, el monitoreo. Le podemos decir el monitor. ¿Por qué es necesario contratar a un exministro censurado? Bueno, esa es una muy buena pregunta, cuyos resultados en materia de interior son un desastre. Esa es una muy buena pregunta. Anoche el programa Cuarto Poder sacó una larga lista de gastos superfluos en el personal administrativo del ministerio. Ya quisiéramos que fueran los policías, ¿no? Coctelitos, coffee breaks, medallitas, vacaciones útiles, profesor de gimnasia. ¿A eso se dedican en el Ministerio del Interior? 1.800.000 soles en gastitos, con una policía que no tiene ni siquiera lo elemental para cumplir su función. Y este señor es el nuevo monitor, el monitor. Vamos a seguir sobre este tema, ¿no? Porque la pregunta que todos ustedes hacen es, ¿qué le debe la señora presidenta al señor Santibáñez para tenerlo sentado en su despacho, al lado de su despacho? Para subir todo vale. Fue una frase de Santibáñez en el famoso audio negado con el capitán Culebra. Parece que todo vale. No es el único, es verdad. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, regresó como ministra del MIDIS. Lo único que ha hecho es cerrar el programa de alimentación escolar. El ministro de Martini también tiene su puestito, pero en el Ministerio de Comercio Exterior. Pero a Santibáñez lo llevan a trabajar al lado de la presidenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Reitero, ¿qué le deben? A un ministro censurado, es el único caso de los ministros censurados que ha tenido este régimen, que regrese a trabajar al lado de la presidenta. Como si su gestión hubiera sido muy exitosa y todos sabemos que no lo son. A ver, al día de hoy, creo que desde el viernes ya, cifras de SINADEF trabajadas por el señor Juan Carvajal, tenemos de el 1 de enero al 20 de abril,
más muertos que todo el 2017. Más muertos que todo el 2017. En ni siquiera 4 meses. En un tercio del año. Más muertos que todo el 2017. En un tercio del año. Imagínense lo que va a hacer los próximos 2 tercios. Y a ese señor lo nombran monitor. Muy bien, otra pelea del fin de semana. Han habido varias, pero esta nos parece relevante porque es de casa. El señor Jorge Montoya ha usado una caricatura sin firma, ha contratado a alguien para que le haga una caricatura, para atacar a nuestro amigo Carlín, ¿no es cierto? A Carlos Tobar. Su caricatura dice, ahora el que dispara primero sobrevive. Esa es la viñeta. Y sale un policía disparando al caricaturista. Han dibujado a Carlín, que según Montoya, dibuja lo que el dueño le dice que tiene que dibujar. Es una amenaza a la libertad de expresión de aquellas, ¿eh? Claro, hemos estado en otras noticias, pero vamos a seguir sobre este tema. Las amenazas del señor Montoya a la libertad de expresión son directas y manifiestas. Primero, aquí nadie nos dice qué decir. No sé cómo será en la oficina del señor Montoya. Seguramente él le dice a sus subordinados, ¿no? Cree que está en un barco y les dice que le trapeen la cubierta. No, acá no funciona así. Acá no funciona así. Todo lo que yo digo no pasa por censura. Es de mi responsabilidad. Todo lo que el señor Carlín dibuja es de su responsabilidad, pero no pasa por ninguna censura. Le sorprende. Se llama libertad de expresión, almirante. Esa cosita que usted no conocía hasta que salió a la vida civil. ¿Qué más? Tenemos encuestas. Ayer Ipsos publicó esta encuesta para Perú 21. Interesante porque, claro, ustedes me van a decir, bueno, falta un año para las elecciones, pero siempre es bueno, ¿no?, poner el termómetro, nada más para ver cómo va la fiebre. Blanco, viciado, ninguno, 32%. No precisa 10%. Hay 42% solo en esta encuesta que dice, no tengo idea. Otros 10%, hay montones microscópicos, eso da cuenta de que hay muchos. Pero miren ustedes, más de 5% solo tienen 3. Los porcentajes son microscópicos. Keiko con 11, en enero tenía 12. Rafael López Aliaga con 6, en enero tenía 4. Carlos Álvarez con 6, en enero creo que tenía 4 también. Hernando de Soto con 3. Pero casi todos muy fuertes en Lima. ¿Ok? Salvo Acuña, que sí tiene su fortaleza rural, ¿no? Y sorprendentemente Alonso López Chao también tiene una fortaleza rural y bueno, y Verónica Mendoza, ¿no? Pero la verdad es que se están repartiendo las migajas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 que aparecen. 14, de los cuales 8 tienen 2%. Acuña 3, Verónica Mendoza 3, Hernando de Soto 3, López Aliaga y Carlos Álvarez 6 y Keiko Fujimori 11. Pero la historia es otra completamente cuando les piden mencionar partidos. Por favor, el siguiente cuadro. Cuando le piden a la gente que mencione partidos, miren ustedes, marcas conocidas les va mejor. Fuerza Popular 9, Acción Popular 6. De ahí para abajo nadie pasa la valla, porque si es para Congreso no pasa la valla. Perú Libre 4 en abril, Avanza País 2, Alianza para el Progreso 2, Somos Perú 2, Renovación Popular 2, ahí desapareció Porqui, FREPAP 2, otros 15%, hay de todo. Blanco, viciado, ninguno, 34 no presusa 22, ahí en partidos ya tenemos 56%. Que no pueden decir nada de esta elección, que es bien grave también, hay que decirlo.
Pero de ahí solo 2 partidos pasan la valla. ¿Se dan cuenta cuál es el problema de ir a una elección fragmentada? De esa encuesta, 9 y 6. Lo cual querría decir que Fuerza Popular y Acción Popular serían los 2 únicos partidos, si las elecciones fueran mañana, que se repartirían el Senado y diputados. Así de dramático. Así de dramático. Se ha preguntado por qué no miden a Vizcarra, y la respuesta oficial es porque está inhabilitado para postular. Pero alguien lo va a hacer tarde o temprano. Entiendo que lo están haciendo para encuestas privadas. Y los resultados son, me han dicho, sorprendentes. Así que ojalá que pronto alguien se anime a publicar alguna de estas encuestas que consignen a Vizcarra para enterarnos cómo va el sentir popular. Muy bien, ahora nos tenemos que ir a la pausa y vamos inmediatamente con el abogado de Nadine Heredia, Marco Aurelio Carvalho. Muy bien, estamos en comunicación brevemente con el abogado Marco Aurelio Carvalho, abogado de Nadine Heredia en el Brasil, para hablar de la situación migratoria y jurídica de la ex primera dama del Perú. Muy buenos días, señor Carvalho. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Es un verdadero gusto estar acá con Tengo un usted. problema con el audio acá en el set y les quiero pedir desde el switcher que por favor lo eleven. Ahora sí. Sí. Espero Ahora que sí lo esta escucho. conversación ayude a aclarar algunos puntos importantes y a promover una reflexión equilibrada y respetuosa. Gracias. Sí, quería preguntarle en primer término, ¿cuál es la situación migratoria actual de la ex primera dama? Escucho el son. De nuevo Perdón, tenemos problema con el audio. A ver si me ayudan en el switcher. Ahora ¿Ahora yo sí creo me que- escucha? Ahora sí, ahora. Ahora sí. Le preguntaba por la situación migratoria de la primera dama. ¿Cuál es actualmente? Nadine está tranquila. El gobierno brasileño le dio el asilo político por cuestiones humanitarias y políticas después de ser concedido el salvoconducto por el gobierno peruano de acuerdo con las tratativas internacionales, el Pacto de Caracas de 1954. Fuera muy bien recibida acá. Nosotros respetamos mucho el trabajo de Nadine y Humala por lo combate a la pobreza y muchas otras cosas. Entonces, fue muy bien recibida, es muy querida acá. Muy bien, pero digamos, su situación jurídica migratoria es la de asilada en este momento. Sí, es asilada y pidió también refugio. Refugio, y ha pedido refugio. Sí, ¿Este refugio en Brasil se otorga de manera indeterminada? ¿No tiene plazo? Perdón, el son está fallando. Yo creo que Lo que le son- preguntaba es que si el refugio se considera un derecho que se concede de manera indeterminada, sin plazo. Sí, sí, sin plazo, gracias, perdón. Sin plazo, Nadine puede hacer lo que bien entender, caminar por las calles, viajar por la ciudad, llevar su hijo para la escuela, todo tranquilo, trabajar. No hay Trabajar. plazo y no hay restricción también, no hay ninguna restricción. Nadine acá es una persona muy bien recibida, respetada, como usted dice, y no hay restricción de ninguna naturaleza. Muy bien. Entonces, ¿ella está siendo sostenida económicamente por el gobierno de Brasil? Sí, ahorita sí, pero que después se va a formar una red de protección de sus amigos brasileños que están acompañando a la Lava peruana con mucha preocupación por cuenta de la persecución política que Nadine y Humala sufren. Muy bien. ¿Por qué Ollanta Humala no pidió asilo él también? Yo creo que Holanda prefirió seguir el camino del presidente Lula, probar su inocencia del cárcel. Aliás, la fiscalía precisaba probar su culpa, no probó. No hay pruebas ni sobre Nadine ni sobre Humala. Nadine fue orientada por nosotros, abogados brasileños, a pedir el asilo. Entonces fue a la embajada
de última hora. La prensa peruana falou em uma combinação, predeterminação, não havia nada disto. Nosotros combinamos, pedimos para Nadine correr para a embajada, porque nos assustamos com o adelanto da sentença. Nosotros no esperábamos tamaña injusticia. Bueno, y, respecto a la salud de la señora Nadine Heredia, ustedes han dicho que el asilo es por razones humanitarias. ¿Cuál es su estado de salud? Está bien, pero que se recupera de una cirugía muy delicada, muy delicada. Yo gostaria de lembrar, usted acompañó que no pasado la Fiscalía de forma muy cruel prohibiu Nadine de se tratar. Nosotros acá nunca vimos algo parecido. Y entonces se sometió a un tratamiento atrás y después, ahorita mismo, a una cirugía de columna. Muy delicada, una cirugía peligrosa, mas está bien, tranquila, acompañando, evidentemente, los desdobramientos de esa situación. Muy bien. Usted me ha hecho llegar algunos documentos importantes. Uno es la carta de respuesta del presidente Lula a través de su secretario, de su jefe de gabinete personal, en el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, señalando que el presidente Lula niega haber solicitado valores o contribuciones de campaña para el expresidente del Perú, Ollantumala. Esta es una. Y la segunda es la declaración de Antonio Palocci, señalando que no conoce ni jamás conoció a Ollantumala Otazo y que nunca habló sobre el tema con Marcelo Odebrecht sobre alguna donación para la campaña de Nadine y Ollantumala. La tesis central de la Fiscalía es que el presidente Lula solicita al Partido de los Trabajadores una donación y el rol del señor Palocci era importante en esta negociación. Estos dos documentos fueron presentados en el proceso en Lima, ¿verdad? Sí, pero que la Fiscalía no consideró. Nosotros vamos a enviar nuevamente como pruebas nuevas. El gobierno soltó brasileño una nueva nota reafirmando que no hay irregularidad. Acá en Brasil, este tema ya fue superado. Es una mentira de un delator que quería beneficios para sí. Solamente esto, no hay pruebas ningunas. ¿Usted cree que Marcelo Odebrecht mintió? Sí, yo acá no tengo duda. En Brasil ya se probó que mentir sobre este tema. La Fiscalía brasileira, así como la Fiscalía peruana, tiene tesis, convicciones, no tiene pruebas. Insistiu para que los delatores confirmasen esas tesis, pero que no hay pruebas. No hay pruebas, ni acá y ni en Perú. En el caso de Marcelo Odebrecht dijo que había una contribución no solamente para Ollantumala, que le dieron a todos los partidos políticos, que esa era la práctica de la empresa. La discusión en el Perú es si eso es lavado de activos o no, pero para casi todos fue bastante claro que la contribución sí existió, aunque sea negada. En todo caso, hay una apelación. Si la Corte Suprema decide favorablemente a favor de los Humala, ¿usted cree que Nadine Heredia va a regresar al Perú inmediatamente? Sí, no tengo duda. Nadine tiene un amor profundo por Perú, tiene un compromiso con las causas de las personas más pobres en Perú, pero que nosotros, abogados, pelo paralelismo de Lava Jato brasileira con Lava Jato peruana, insistimos para que Nadine, meus dois colegas, Leonardo Massuda y Leandro Sarcedo, viesse a Brasil para poder se defender y recuperar su salud. Solamente por eso. ¿Usted fue abogado del presidente Lula también en el caso Lavallato? Sí, yo fiz la defensa política solamente, no fui abogado de él, pero que de su hijo y de muchas personas acá. Yo soy un abogado empresarial, yo tengo 100 abogados en mi oficina que yo fundé. Entonces, con mucho gusto trabajo contra los efectos perversos de Lava Jato. Hay cosas verdaderas, mas hay cosas falsas. En Brasil, sobre Humala y Heredia, es mentira, es una persecución y yo creo que la justicia peruana va a restaurar la verdad. En realidad, el tema con ellos, como le digo, es si es el tipo penal o no, que no lo es. Yo sostengo hace muchos años que no lo es. Pero esta empresa sí hizo algunas cosas que ha reconocido ella misma que la ha hecho. Nosotros hemos tenido coimas, tenemos un presidente preso como Toledo que recibió dinero
Y eso está probado con la ruta del dinero. En el caso del presidente Lula, él también estuvo preso y se probó que el juez Sergio Moro y los fiscales conversaban sobre las sentencias, cosa que está absolutamente prohibido para cualquier abogado que sepa algo de derecho, es absolutamente inconstitucional, y eso trae abajo todo el caso. Pero lo trae abajo por la falta de imparcialidad del juez. Pero los hechos son los hechos. ¿Esos han cambiado o no han cambiado en el caso de Lula? En Brasil, los hechos regulares, o que no fue, la legislación específica punió, pero que en Perú no hay prueba ni de los hechos. Es importante decir, y yo agradezco conversar con la abogada, yo percebo que usted entiende profundamente el asunto. No hay abordado delito previo la Fiscalía. Incluso han señalado que el delito se puede descubrir en el futuro. Eso nunca se vio. E nem em livros e nem em las sentencias, abrindo um campo para a arbitrariedade no futuro que pode atingir qualquer cidadão, não só o Mala ou Heredia. Isto nos preocupa muito. E o colegiado, a lógica do colegiado foi de quantificar aportantes que negaram a entregar dinheiro por toda a campanha. Sin embargo, si hubiera analizando adecuadamente la propia versión de los testigos directivos de Odebrecht, es importante decir eso, se habría dado cuenta de que las fechas no coinciden entre la supuesta fecha de entrega de dinero y la orden de desembolso que tendría la oficina de la operación estructurada de Odebrecht. No coinciden esas fechas porque nunca existe ese supuesto pago. Los propios magistrados reconocieron, importante dizer, Rosa Maria, que há desbalance patrimonial en el caso de los senhores Humala y Heredia. ¿Cómo es posible que si no hay desbalance, se siga creyendo que estamos frente a un delito de lavado de activos? Esto es una fantasía, es apenas una tesis de la Fiscalía. No existe ni un solo testigo o prueba que corrobore la declaración del señor Jorge Barata. No hay nada, nada, absolutamente nada, es importante decir. Se respalda en su mero dicho sin ninguna otra prueba. Ahora, además de esto, en el Perú se tiene que probar que aun cuando hayan recibido el dinero, conocían o podían presumir que provenía de un acto delictivo. Eso no lo ha probado la Fiscalía. En eso estamos todos de acuerdo, eso no lo probó nunca la Fiscalía. Ahora, el Partido de los Trabajadores, ¿qué ha dicho sobre esta supuesta gestión o pedido para Ollanta Humala? ¿Ellos también han dicho que no conocen esta historia? Sí, de forma muy categórica. Yo mismo conversé con el presidente del Partido de los Trabajadores a época y con lo actual. Son muy enfáticos. Por esto Nadine y Humala fueron tan bien recibidos. Nadine acá y Humala tienen nuestra solidaridad. Porque nosotros sabemos que es mentira. Es apenas una palabra para confirmar una tesis de la Fiscalía. Y trabajo de la prensa, en especial usted, que yo tengo la mejor referencia, es muy importante para corregir esa injusticia. Como en Brasil, creo que en Perú, no futuro, van a restaurar la verdad. Yo voy a trabajar por eso. Ahora, el futuro del caso Lavallato en el Perú es muy importante porque, como usted sabe, este caso genera un precedente para todos los casos de donaciones de campaña. Si son absueltos tarde o temprano en la Corte Suprema, todos los demás casos desaparecen. Pero permanecen los casos donde sí hay sobornos, coimas en construcciones. ¿Ustedes creen que ese va a ser el resultado final? ¿Que vamos a tener en el Perú algo parecido a lo que pasó con los políticos en Brasil? Yo creo que sí, porque no había prueba acá sobre algunas personas, en especial sobre el presidente Lula, que fue perseguido por un juez que hoy es senador de la República. El juez que trabajó como ministro de la Justicia del presidente Bolsonaro, fue quien prendió presidente Lula.
absolutamente parcial y criminosamente. No hay duda alguna acá. En Perú yo creo que las situaciones son diferentes. No conozco los otros casos, mas sé que la acusación es de corrupción para PPK, para Alejandro Toledo y para Alan García. No es lo caso de Nadine y de Humala. No son acusaciones de corrupción, mas de lavado de dinero proveniente de fechos electorales. Entonces, creo que va a se provar la inocencia y que no hubo colaboración. No sé si esto va a avanzar para todos los casos, mas para el caso de Humala y Nadine no hay prueba. Yo estoy seguro que no hay prueba. Muy bien, la calificación de persecución política es una calificación jurídica que hace el Estado de Brasil, no la hace el Estado peruano. Y ahí sí muchos discrepamos, porque es un juicio, a mí no me gusta el resultado, pero eso no te califica como una perseguida política. ¿Por qué cree usted que sí lo es? Hay muchos factores. Por ejemplo, la Fiscalía, después de lo adelanto de la sentencia, conmemoró, soltó rollones. Esto no se puede. Son muy parciales. Actuaron de forma deshumana cuando prohibieron a Dini de salir del territorio peruano para tratar su salud, colocando su vida en riesgo. No levaron en consideración lo fato de que Nadine precisa cuidar de su hijo, que es menor de edad, que foi fuertemente abalado por esta operação, tem outras hijas, mas precisa cuidar do lo menor, e é muito importante. Além disso, a Fiscalia foi atrás da residência de Los Humalas, determinou a prisão provisória. Nem Nadine e nem Humala oferecem risco à ordem pública. Não haveria por que iniciar a execução da condena. É provisória, a primeira instância. Portanto, há um paralelo muito parecido com os fiscais brasileiros. Eu não tenho dúvida alguma que estão atuando de forma parcial e no futuro, aqui como acá, serão responsabilizados. Não me surpreenderia, Rosa, se eventualmente quisessem sair candidatos em las eleições. São pessoas que estão atrás da fama, mas não acharam pruebas, estão condenando injustamente duas pessoas e seus companheiros de Partido Nacionalista, y yo creo que la verdad será restaurada. Claro, pero los fiscales no condenan, los que condenan son los jueces. Sí, o sea, acá en la primera instancia se probó que el juiz fue muy parcial. Había un juiz, salvo melhor juicio, esqueci o nome, que actuó también no caso de Nadine de forma parcial. Hay una persecución, no hay duda alguna. ¿Cuál es el motivo de ejecutar provisoriamente la condena? Se nós estamos em primeira instância, Humala e Nadine não oferecem risco à ordem pública. Nadine precisa tratar-se da saúde, precisa cuidar de seu filho. E não há explicação, não é razoável, não é humano. Le diré, estamos de acuerdo en el derecho internacional, efectivamente la prisión preventiva es absolutamente extraordinaria. En el Perú se volvió muy común, eso es verdad, eso es verdad. El Tribunal Constitucional lo arregló después, pero es verdad. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Marco Aurelio por haber estado con nosotros esta mañana y le agradecemos su comunicación y estaremos nuevamente en comunicación con ustedes cuando tengamos más noticias de este caso. Gracias por su participación. Muchas gracias, es un placer enorme estar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Préstame MIPE, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos inspiran, a pesar de las terribles inundaciones, los comuneros de Shambo Porvenir siguen cosechando su palma en canoas. Desde Ocho Sur destacamos el espíritu de lucha de nuestros vecinos ante la adversidad. Conoce más en www.ochosur.com. Nos despedimos y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. No se olviden de compartir el programa, no se olviden de suscribirse a todas las redes sociales de la República y darle un like o un me gusta. Nos vemos nuevamente mañana.